Sí, muchas gracias. Nos corresponde hablar sobre el manejo integral del trauma craneoencefálico grave en nuestra provincia. Como ustedes conocen, epidemia solapada de finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, cuyo mecanismo fundamental de producción es el accidente de tránsito, aunque esto ha sido variable a lo largo de la historia. En la antigüedad, las guerras de conquista eran el principal mecanismo de producción. Existen cráneos trepanados en diferentes lugares. Aquí vemos cráneos incas descritos también en los papiros egipcios e incluso en la Biblia. Hay 3 traumas de cráneo descritos. El más famoso de ellos, el de David frente a Goliat, se presenta con una incidencia de 200 por cada 100.000 habitantes al año. El 45% de los fallecidos tienen lesiones a otros niveles. El mecanismo más frecuente es el accidente de tránsito. Las lesiones por accidentes en Cuba representan la 4ª causa de muerte en la población en general, primera causa de muerte en menores de 45 años y tercera con relación a años de vida perdidos. En nuestro hospital llevamos de manera sistemática el comportamiento de la mortalidad del trauma craneoencefálico grave. Aquí vemos una gráfica a partir del año 1998, donde se recibió con un 77% de mortalidad. En esos primeros años la mortalidad oscilaba entre un 60 y un 80%. A partir de ahí se declaró un problema de salud aquí en la provincia y comenzaron a aparecer numerosos trabajos para tratar de disminuir esta curva. Finalmente, el último trimestre del 2019 la terminamos con un 30.2%. Dentro de los trabajos que trazaron estrategias luego para el manejo integral de estos enfermos, está la variabilidad de factores pronósticos en el trauma craneoencefálico grave del año 2006-2011. Los factores pronósticos en trauma craneoencefálico grave en función del tiempo del año 2011. Y estas variables en estos trabajos, junto con la literatura científica, hizo que apareciera un modelo basado en el aprendizaje automático en conjunto con la Universidad de Ciencias Informáticas, que se realizó en el año 2013, donde se utilizaron varias técnicas de inteligencia artificial y se comparó con el resultado final en vivo fallecido de los traumas de cráneo en nuestra sala, dando como resultado que el modelo que más se aproximó a la realidad fue el IBK o vecino más cercano. Se probaron otros, el árbol de decisión, se probó el perceptrón multicapa, pero el IBK o vecino más cercano fue el que más se aproximó al resultado final. A partir de aquí comenzamos entonces a introducir casos nuevos para validar este modelo a través de una herramienta que denominamos pronóstico en el trauma de cráneo. Básicamente lo que hace la herramienta es la siguiente: la herramienta tiene una base de conocimiento en la que tiene todas las variables que constituyen factores pronósticos en el trauma de cráneo. Dígase, digamos, la edad, el glasgow, alteración postural, alteración pupilar, la PIC, la presión de perfusión cerebral, la tensión arterial media, la saturación yugular de oxígeno, la diferencia arteriovenosa yugular de oxígeno, el ácido láctico, la glicemia, la presión arterial de oxígeno y las lesiones en la tomografía, entre otras. Y el programa inicial tenía el resultado final. Matemáticamente, él saca una distancia que se denomina distancia euclidiana, que es la distancia más corta entre dos variables que se asemejen. Entonces, lo que hace básicamente es eso: usted introduce un caso nuevo y ese caso nuevo él lo compara con los casos que tiene en la base de conocimiento, ¿ya? Cuenta los vivos y los fallecidos, y si cuenta más vivos que fallecidos, clasificará el caso nuevo como vivo, y si cuenta más fallecidos que vivos, lo clasificará como fallecido. A partir de aquí, nosotros vamos corrigiendo el resultado final si da error. O sea, si el paciente resultó egresado fallecido y el programa lo dio como vivo, lo corregimos en el TCP, y de esa manera el modelo va aprendiendo con el tiempo, de manera tal que actualmente el grado o el nivel de pronóstico es fuerte el que obtenemos con el TCP. Por supuesto que no rige ninguna conducta, sencillamente es una herramienta más que tenemos para apoyarnos en esto.
El TCP lo aplicamos al ingreso a las 24, a las 48 y a las 72 horas de evolución. En cuanto al neuromonitoreo que hacemos en el hospital, no difiere de lo que se hace en otros hospitales en nuestro país. Monitoreo clínico, aquí el core estándar es el GLAHO, todo lo demás se incluye, por supuesto, pero el fundamental es la presión intracraneal que rige su valor numérico, la conducta ante la hipertensión endocraneal. Independientemente de que las guías internacionales la asumen como su umbral en 22, nosotros continuamos trabajando con una PIC de 20 y a partir de 20 colocamos tratamiento. Si bien el paciente podría tener 18, 19, no hace mucho la diferencia, el paciente se mantiene hipoxémico, o el paciente tiene fiebre, o el paciente está hipotenso, igual le colocamos tratamiento si tiene valores cercanos a 20. Bueno, nada, el golfo de la yugular, la saturación yugular de oxígeno, aquí la vemos. En el monitoreo eléctrico, el electroencefalograma y los potenciales evocados no lo tenemos de forma rutinaria, tampoco el bioquímico. Y dentro de los imagenológicos no contamos con el Doppler, la tomografía, aquí es el gol estándar nuestro, y la resonancia magnética nuclear a algunos pacientes, pero lo que tenemos protocolizado es la Para el monitoreo de la presión intracraneal solamente tenemos un criterio: todo paciente con escala de coma de GLAHO de 8 puntos o menos, independientemente de las lesiones que tenga en la tomografía. Él podrá tener en la tomografía el borramiento de las internas de la base, una gran masa ocupativa de espacio, con compresión de los ventrículos, borramiento de surcos y circunvoluciones, etc. Pero si el GLAHO está por encima de 8, no es necesario medir el GLAHO. Igual, tomografía normal en un trauma de cráneo con GLAHO menos de 8 puntos lleva catéter de pie. Y las contraindicaciones relativas prácticamente no las tenemos en cuenta, es una valoración individual de cada médico, porque en fin de cuentas todas son relativas. Riesgos, beneficios debemos evaluar. Coagulopatías, inmunosupresión, pacientes moribundos y fracturas deprimidas complicadas. El monitoreo lo realizamos fundamentalmente intraventricular, es el más útil. También lo podemos realizar intraparenquimatoso, epidural y subaracnoideo por lo regular no lo realizamos, y el extracraneal se ha dejado exclusivamente para el uso pediátrico. En cuanto al manejo integral, se lo quiero ilustrar similar a una carrera de relevo, en la que no existen protagonistas. Todos somos protagonistas en un determinado tramo. Cuando finalice el tramo, el bastón se le entrega al siguiente atleta. Esta cadena de relevo está constituida por intensivistas, neurocirujanos, personal de enfermería, rehabilitación, cirugía, psicología, radiología, anestesiología y otros que pudieran faltar, donde cada quien es protagonista en su momento. El intensivista le entrega el bastón al neurocirujano, el neurocirujano se lo entrega al anestesiólogo, el anestesiólogo al intensivista, el intensivista al enfermero y así sucesivamente. O sea, el manejo debe ser integral, regido por un protocolo que tenemos en el hospital, porque nuestros hospitales funcionan en un escenario complejo. Para finalizar este manejo integral, se lo quiero ilustrar con un ejemplo. Digamos, un paciente nos llega a la emergencia con un GLAHO inferior a 8 puntos en el contexto de un trauma craneoencefálico grave. El paciente es valorado por el intensivista lo evalúa, lo intuba y comienza a ventilarlo. Este paciente pasa al tomógrafo, donde está el radiólogo. En la radiografía tiene múltiples lesiones encefálicas, incluyendo una masa ocupativa de espacio que desplaza de manera importante la línea media con borramiento de las internas de la base y compresión ventricular. El paciente tiene además hemoceno traumático importante por fractura de la fosa anterior. El paciente pasa al quirófano. En el quirófano el neurocirujano le practica la craneectomía descompresiva, pero decide, porque el paciente tiene hemoceno traumático de manera importante, es un paciente que seguramente será sometido a una ventilación prolongada, decide que este paciente es más factible no colocarle Levin, y entra el cirujano general y ahí mismo practica la gastrostomía, y entra otorrino y ahí mismo realiza traqueostomía. Este paciente se recibe en la UCI con catéter de PIC, traqueostomía y gastrostomía precoz. Esto lo realizamos y tenemos protocolizado antes de las 72 horas.
Si bien le pongo el ejemplo de cómo un paciente nos puede llegar con el catéter de PICC, con la traqueostomía y la gastrostomía a la sala desde la emergencia, también en sala podemos planificar la gastrostomía y la traqueostomía precoz en las primeras 72 horas. Este manejo integral hace posible que cada quien sepa cuándo le toca recibir el bastón y cuándo lo tiene que entregar, y en el medio o escenario complejo de un hospital la atención integral ayude a organizar y mejorar la calidad de la atención de estos enfermos. Muchísimas gracias.